Hola amigos míos y bienvenidos un día más a Viacebuche. Lo tengo todo preparado para un trasplante de un olmo chino en cascada. En este caso un árbol pequeño. Tengo aquí la rejilla, los alambres de sujeción, como siempre, mis herramientas personales y el arbolito en cuestión. Este pequeño y humilde olmo chino, cargado de raíces que plantaremos estupendamente en una macetita pequeña que ahora observaréis. Como siempre y ya sabéis, el árbol siempre en el agua, para evitar la deshidratación. Y aquí tengo estas verdaderas joyas. Estas macetas Kurama, hechas artesanalmente, muy bonitas, de diversas formas y colores. Me encantan estos diseños. Son muy curiosos, muy originales y también muy agradables a la vista. Macetas de autor, ya digo, muy interesantes, rústicas, asimétricas, curiosas, muy bonitas. Ahora buscaré la maceta adecuada para el tamaño del árbol. Tengo de todo tipo, incluso parecen macetas metálicas, macetas futuristas, muy originales y curiosas. Por supuesto no podía faltar la clásica Kurama. En cerámica, sin esmaltar, muy bonita. Me encantan. Tengo esta de color rojizo. Y luego otras de mayor tamaño, de colores más ceniza, grisáceos, que ahora observaréis. Aquí la tengo. Y eso sí, veremos cuál de las macetas se adapta mejor al árbol. Tampoco lo tengo muy claro si lo pondremos vertical, en cascada, aunque ya sabéis mis preferencias por los árboles en cascada. Rústicos, dramáticos. Este estilo me encanta. Y cómo no, podían faltar pues ya las clásicas macetas. Tengo esta rectangular, muy bonita, de color cobrizo, color oro, muy interesante. Veremos si se adapta también, ¿por qué no? Por eso he puesto todo tipo de macetas, para ver cuál es la que mejor le queda. La cuadrada de color azul eléctrico me encanta también, muy bonita. También la estudiaremos, a ver qué tal. Bueno, lo que vamos a ir haciendo
es ir comprobando maceta a maceta cuál es la que mejor se adapta. Siempre el árbol en agua, ya sabéis. Comenzamos con la primera. Una maceta preciosa de autor, muy bonita y muy original. Pero ya compruebo que el tamaño pues no se acerca. Es demasiado pequeña, tiene muchas raíces el árbol y no quiero realizar un corte excesivo de ellas. Por lo tanto, esta maceta ya descartada. La siguiente, un tamaño similar. Muy bonita también. Son macetas únicas, de autor. Tampoco me parece correcto. Es una maceta también más bien pequeña y no se adapta al tamaño adecuado del árbol. La siguiente maceta ya va teniendo más bien un tamaño adecuado, ya que las he colocado de menor a mayor, y esta maceta curiosa, especial, muy característica, con estilo futurista, me gusta mucho. Bueno, voy a cortar las pequeñas puntas de raíces que sobresalen, que esto sí que no me interesa, para tener un cepellón más recogido. Esta maceta me gusta y puede ser una buena opción también. Veo que el árbol en cascada es muy bonito y también vertical queda estupendo. Mirad, una verdadera maravilla. Un árbol mame, shoin, muy adecuado para acompañamiento. Esta maceta me encanta, tiene un corte muy curioso que me permite colocar el árbol dramáticamente boca abajo, como observáis. Esta maceta me gusta mucho. Ahora eliminaré algunas ramas, algunas raíces que no estaban adecuadamente en su lugar. Y sí, esta maceta me gusta mucho. Una firme candidata. Luego, la clásica Kurama, sin esmaltar, también muy interesante. Solo le veo una pequeña y diminuta pega a esta maceta, básicamente porque es sin esmaltar y muy rústica y dramática. Y el árbol, al ser caduco, un olmo chino, es más bien alegre, jovial, dentro del dramatismo que supone colocarlo en cascada. Así, más bien a este árbol le pega una maceta esmaltada, una maceta que no sea excesivamente rústica y dramática. Aquí tenemos un ejemplo parecido. Una Kurama preciosa, sin esmaltar, con colores muy rústicos, con colores muy naturales, estilo roca, y que también queda muy interesante. Pero que ya digo y repito, me decanto más bien por una maceta con estilo esmaltado. Aunque se observa que una posición vertical del árbol es muy bonita. Me ha sorprendido, ya que tenía en la cabeza sí o sí colocarlo en cascada, pero una posición vertical estilo bullín
con una maceta rústica de este tipo le queda muy bien. Seguimos comprobando las últimas macetas. Esta rectangular también se ve muy interesante, pero la veo excesivamente pequeña. Y ya digo, no quiero recortar excesivamente el cepellón. Me gusta mucho como está, no quiero crear estrés en el árbol, ni lo veo necesario. Así, estas macetitas pequeñas, también descartadas. Finalmente me inclino por esta maceta curiosa, con un estilo muy personal, muy original y con este hueco que tiene que me va estupendamente para colocar el árbol y conseguir esa caída dramática de él, a modo de cascada, semicascada. Esta maceta combina muy bien lo rústico con el estilo y la originalidad de la maceta y el esmaltado. Para un árbol caduco, dramático, pero no en exceso. Con esta posición también es muy bonito. Así en un estilo rústico, vertical. La verdad que las opciones no tienen límite. Y el árbol se presta muy bien. Ya decididos, empezaremos a trabajar con el drenaje, la malla de drenaje, para evitar que el sustrato se nos escape por el agujero. Cortaremos un trozo circular, no muy grande, para que se nos adapte bien en el fondo curvilíneo de la maceta. En este caso uso sobras de alambre. No es que haya colocado este alambre en esta posición, simplemente es una sobra de otro trabajo que hice. Así cortaré el trozo adecuado para hacer la horquilla y sujetar la rejilla de drenaje. Corto la longitud adecuada y realizo la horquilla, como observáis aquí. No tiene ningún secreto, esto ya se ha visto mucho y se seguirá viendo en todos los trasplantes que vamos realizando. Hacemos la horquilla, la ajustamos correctamente para que pase por el agujero. Comprobamos y luego la metemos de arriba a abajo, sujetando la rejilla de drenaje. Luego las puntas de abajo, exteriores, las abrimos y queda perfectamente sujeta la rejilla de drenaje. Aseguraos siempre de tener especial cuidado con los extremos, ya que tienen puntas afiladas y pueden hacer daño. Siempre por encima de las patas de apoyo de la maceta, para que no roce en ninguna mesa ni en ningún lugar y pueda dañar la superficie. Bueno, ya tenemos colocada la horquilla, bien colocada, que quede bien sujeta a la malla y no se nos mueva. Y ahora viene la parte importante, cómo sujetar el árbol en la maceta.
Aquí no tenemos agujeros para pasar el alambre de sujeción. ¿Cómo lo hacemos? Lo pasamos por la horquilla. Por eso debemos colocar una horquilla bien dura y resistente, para luego colocar el alambre de sujeción del árbol a través de ella. En este caso he cortado una longitud adecuada y colocaremos 2 para sujetar bien el árbol. Pero digo y repito, debéis colocar una horquilla de sujeción de malla de drenaje gruesa y resistente para que no se nos escape a la hora de apretar el árbol. Aquí tenéis un primer plano, ¿veis? Así la coloco. La coloco a través de la horquilla de sujeción de la malla de drenaje. En este caso solo he colocado un alambre de sujeción. Y seguidamente, como siempre, coloco una pequeña parte de sustrato en el fondo para colocar las raíces encima y no estén directamente en la fría maceta. Y por fin me dispongo a colocar el árbol en la maceta, a ver cómo me queda. Tengo que buscar un equilibrio entre el sustrato que pongo debajo y la altura del árbol, ya que quiero que me quede en una óptima posición. Colocado el árbol, ahora sí, con el alambre de sujeción, voy girando en espiral, apretando el árbol. Bueno, cosas que pasan, no me gusta cómo queda. No es suficiente un alambre, no me sujeta correctamente las raíces. Por lo tanto, deshago la operación. Y ahora sí, coloco otro alambre, transversal, cruzado. Así tengo 2 alambres de sujeción, que me darán una solidez mayor. Como siempre, lo coloco a través de la horquilla de sujeción de la malla de drenaje. Y ahora sí, por fin, coloco el árbol de nuevo. Creo que ahora sí tendré una sujeción mucho mejor. Y después de comprobar que la sujeción es perfecta, realizo el método de riego por inmersión. Que filtre bien, que empape bien. Como siempre, riego una pequeña parte del sustrato y luego, cuando está bien húmedo, voy colocando la tierra por capas y regando profundamente. Así me evito que quede en el fondo restos de sustrato seco. Y ahora sí, amigos, una vista preliminar de cómo nos queda nuestra joya, nuestro pequeño bonsái en cascada, algo inusual en Villacebuche, ya que aquí todo es enorme, pero también hay lugar para las pequeñas joyas. Aquí ahora iremos rellenando con la tierra adecuadamente, con este sustrato, ya lo conocéis, mezcla de fibras de coco y turbas rubias. Para árboles caducos me funciona de maravilla.
Para árboles más dedicados ya uso sustratos granulados, tipo Akadama, Pómice, Kiryu, Volcánica, etc, etc. Pero en este caso uso estos sustratos, me van de maravilla. Los coloco pacientemente y los riego adecuadamente. Y ahora ya los últimos pasos, el riego. No hay problema con estas macetas menudas, ya que el sustrato se humedece en toda su totalidad. Si fuera necesario, realizaríamos el método de inmersión. Y así nos queda nuestra maravilla. Nuestro olmo chino semicascada. Precioso. Y ahora ya por fin ya lo tenemos, en primer plano, sobre un tronco de Celtis australis, una especie que me trae verdaderos recuerdos, una especie que llevo en el corazón, ya que fue mi primer árbol, ya en 1999 cuando empecé a cultivar bonsái. Le tengo un especial cariño. Pero sigamos con el tema. Aquí, comentando sobre cascada semicascada, podemos ya definir como este árbol en cascada. ¿Por qué? Porque el árbol pasa de la maceta. Esto es importante. Cuando un árbol inclinado pasa sus límites de la maceta hacia abajo, es un árbol en cascada. Si no pasa los límites, es un semicascada. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos míos. Espero que tengáis un feliz fin de semana. Y nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaos mucho. ¡Hasta pronto!